y esa sed por el conocimiento. A continuación, queremos presentar el siguiente orden del día. En primer lugar, el doctor Hugo Ferney Leonel, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño, nos va a abrir el evento, en primer lugar. En segundo lugar, voy a compartirles algunos elementos, algunos conceptos, algunas ideas de vida de las bases filosóficas de la estadística. Posteriormente, el doctor David Álvarez Sánchez nos va a ilustrar con la conceptualización de lo que es el diseño experimental. Y finalmente, en conjunto con el doctor David Álvarez y mi persona, vamos a introducirnos al manejo del lenguaje R. Como favor especial, les pedimos que tener en cuenta estas normas para una buena comunicación. Lo primero, vamos a apagar el audio, si son tan amables. Posteriormente, pues apaguemos el video. Y una consideración muy importante es que las preguntas se realizarán por medio del chat y serán resueltas al final de la sesión. Con esa antesala, le queremos pedir el favor al doctor Hugo Ferney que nos regale unas palabras de apertura para nuestro curso práctico de estadística. Bueno, profe Jorge, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Para la Facultad de Ciencias Agrícolas es un orgullo y es muy interesante saber que en esta época de confinamiento nuestros docentes tienen estas iniciativas tan hermosas para compartir con todos ustedes, para seguir fortaleciendo este sector del agro, todos los que somos de estas ciencias, todos los investigadores, todos los estudiantes, todos los docentes, ayudarnos a fortalecer un poco más en este tipo de áreas. Agradecerle al doctor Jorge Vélez, quien es ingeniero agroforestal de nuestra universidad, magíster en ciencias agrarias con énfasis en suelos de la Universidad de Nariño, es PhD en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia y es director del grupo de investigaciones en agroforestería y recursos naturales de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces, como ve, su alto recorrido, pues le da una alta calidad para poder ofrecer este tipo de cursos. Igualmente, el doctor David Álvarez Sánchez, que es ingeniero agrónomo también de la Universidad de Nariño, magíster en ciencias agrarias con énfasis en producción de cultivos de la Universidad de Nariño, PhD en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia, también investigador del Grupo de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, también pertenece al Grupo de Tecnologías Emergentes, al Grupo de Investigación del Grupo de Tecnologías Emergentes en Agroindustria de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial. Entonces, como ve, tenemos dos excelentes profesionales que de mi parte, pues les agradezco mucho tenernos esa oportunidad de compartir sus conocimientos con nosotros. También voy a estar tomando el curso con ustedes y me agrada mucho. Esperemos que todos aprendamos mucho y muchas gracias por aceptar la invitación. En este momento me aparecen en pantalla 114 participantes. Eso es un gran éxito, un gran logro, lo cual dice que es una temática muy importante para nuestro sector. Muchas gracias, bienvenidos y que todos aprendamos mucho. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Hugo Ferney, por sus Gracias. palabras. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso al segundo ítem. Es que les queremos compartir unas ideas de tipo filosófico, entendida la filosofía como un amor a la sabiduría. Con el profesor David siempre conversábamos sobre todos estos temas relacionados a la estadística. Llegábamos a una conclusión que la filosofía y la estadística se la llevan muy bien. ¿Por qué? Porque es una forma de sentir
y de ver los fenómenos de la vida, porque estamos trabajando con la vida. ¿Sí? Y hay un concepto que me motivó mucho. Es un concepto de la filosofía de la estadística de Segundo Gutiérrez Cabria, en donde dice que la estadística estudia el comportamiento de los fenómenos llamados de colectivo. Y cuando hablamos de colectivo, estamos hablando de interrelaciones. O sea, no somos entes aislados. Reflexionando sobre cuál debería ser el impacto que debería generar este curso, yo tuve la oportunidad de hacer una lectura a unos textos amigos, yo les llamo. El primer texto que pude leer para preparar esta conferencia es de Walter Sosa Escudero, es un argentino y trabaja mucho la econometría, pero me gustó el texto que tiene como título ¿Qué es y qué no es la estadística? Aborda principalmente los usos y los abusos de una disciplina clave en la vida de las personas y de los países. Es muy humano, es un acercamiento especial que él tiene de la estadística. Otro texto que me llamó mucho la atención para la construcción precisamente es el de Segundo Gutiérrez Cabrias, un doctor en matemáticas, y habla de la filosofía de la estadística. Pero les confieso, yo tengo muchos maestros en la estadística. El principal es mi hijo, se llama Juan Miguel, y él me ha enseñado muchas cosas de la estadística. Y también un agradecimiento especial a los agricultores. Ellos sí que me han enseñado, me han dado unas lecciones de la estadística. Los agricultores, esas personas que tienen un vasto conocimiento, no solo de el quehacer de su vida, sino también tienen una mentalidad abierta hacia el conocimiento. Yo quiero iniciar mi conferencia con una reflexión de Walter Sosa Escudero, de su texto que hace unos minutos les acabé de conversar. ¿Para qué sirven las estadísticas? Dice, para generar hambres y vender tapaderas, para dictar la norma e imponer su razón. Con ellas se averigua cómo y cuándo llamar a la oración y al voto, a la guerra y a la transhumancia, a la risa y al tributo. Ni las ovejas negras pueden huir de sus dominios. ¿Qué quiero decirles con esta reflexión? Que la estadística hace parte de nuestras vidas. La estadística, así como las matemáticas, nos llevan al descubrimiento de mundos diversos y sobre todo que hace parte del quehacer de nuestras vidas y de nuestro entorno. Como hace parte de nuestras vidas, es importante que las personas que trabajamos en una disciplina científica, no importa cuál sea, lo reflexionaba con un grupo de amigos, debemos intentar aterrizar la ciencia para que las personas descubran, para que las personas comprendan, adquieran destrezas, valores y principios para enfrentar la vida tan llena de incertidumbres. Esas incertidumbres que muchas veces no nos dejan y no nos permiten ver las cosas como nosotros muchas veces las queremos ver. Por eso, nosotros debemos decir que la ciencia debe provocar la curiosidad, no ceñirnos a reglas o a normas que nos coartan la creatividad. Debemos prácticamente aterrizar esa ciencia para que las personas la comprendan y para, sobre todo, provocar esa curiosidad que, como muy bien lo dice Jostein Gaarder,
que aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, que yo me atrevería a decir que aunque las cuestiones estadísticas, matemáticas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo o matemático o en estadístico, por diversas razones. La mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. Jostein Gaarder es un escritor noruego, autor de novelas para niños. Y él es un escritor que me llamó mucho la atención hace muchos años, donde tuve la oportunidad de leer un texto que se llama El mundo de Sofía. Y es un texto de pura filosofía, pero es una filosofía para niños, en donde logra precisamente despertar ese asombro, que por favor, que en esta conferencia no es de fórmulas, esta conferencia, o como lo habíamos planificado con el profesor David, también esta sesión de estadística no solo es para aprender programas, ¿no? También tenemos que sensibilizarnos, porque en la medida en que nos sensibilicemos, podemos obtener unos datos con mucha gran certeza y con mucha gran precisión y exactitud. En ese sentido, del asombro, como muy bien lo dice Jostein Gaarder, existen unas maravillas de las relaciones con la naturaleza. Esas maravillas que nos permiten a nosotros asombrarnos y descubrir en las personas que cada día están gestando, cada día están evolucionando. En esta fotografía, él es el señor Milciades Niño. Él es uno de los 4 dueños que existen en Colombia, de los 4 molinos hidráulicos que existen. Y él sigue con sus años trabajando. Si ustedes me preguntan a mí, ¿quién es un estadístico? Para mí es don Milciades Niño. Yo quiero que observen en esa diapositiva la sencillez que un estadístico la debe tener. Quiero que observen con mucho detenimiento sus manos, las manos con que va trabajando los procedimientos. Quiero que observen en esta siguiente diapositiva a este estadístico, a este matemático, con todo respeto, don Milciades Niño, que para mí es una maravilla encontrarme con estas personas. Y nos los encontramos en el sur de Nariño, en el norte, en la costa, en todas las partes. Mire cómo mide, mire cómo se apropia de este conocimiento. Y él está pesando trigo. Por lo tanto, no solo es, en estadística no solo es pesar, no solo es cuantificar, también tenemos que abordar otras cosas. Él, en esta diapositiva, aquí de los estadísticos. Así deberían ser las manos de los estadísticos, creando diversas cosas, creando futuro, creando vida. Y este es el producto que nuestros agricultores, los mejores estadísticos nos ofrecen. Yo quiero que se detengan y observen esas manos que me parecen tan importantes y tan bellas, porque así como los estadísticos ofrecen un producto, un matemático ofrece un producto, también el agricultor con su gran poder de creación, de co-creación, nos ofrecen estos productos. Yo quiero que adicionalmente de esa condición humana tan bella, observen este paisaje. Es que un matemático, un estadístico no es una persona aparte, que se aísla del mundo para comprenderla a partir de fórmulas. De ninguna manera, yo no concibo eso. Yo concibo una estadística en donde debemos interrelacionarnos, en donde nosotros empecemos a crear, a adentrarnos en las maravillas de la naturaleza, repito, para el asombro, no para manipularla, no para hacer lo que nosotros queramos.
de ninguna manera. Este es un bosque, un arreglo, se llama, este es un arreglo silvopastoril en La Cocha, en la finca de doña Patricia Jojoa. Y les confieso que si uno ingresa a ese lugar, se llena de algo diferente, se llena algo de magia. ¿Y se llena de magia para qué? Precisamente para producir estos productos, para producir estas moras. Y repito, miren las manos de los productores, aquí están, muy sensibles, contando, verificando. ¿Y todo para qué? Para disfrutar de lo que ellos producen y de lo que ellos hacen, pero repito, en una interacción con la naturaleza. En esta diapositiva, que hace parte de la distribución de los seres vivientes, esos no son plantas cualesquiera y que nosotros podamos someterlas a nuestra condición, no. Mire, esa distribución de la vida, esa distribución de los seres vivientes. Este es un huerto mandala que está asociado al acervo cultural, al acervo de carácter espiritual de las comunidades. Es totalmente diferente y es una conexión. En esta conferencia los invito, estimados amigos, a conectarnos con esa distribución de la vida, ¿sí? Y repito, los estadísticos nos lleva a entender a la naturaleza y a comprenderla. Muchas veces he tenido la oportunidad de acompañar algunos procesos estadísticos desde el campo y me he dado cuenta que la naturaleza quiere expresar otras cosas, pero nosotros queremos hacer otras. Realmente no hacemos una lectura de la naturaleza para entenderla, ni para comprenderla, ni sobre todo para nosotros poder disfrutar de ella y maravillarnos en la investigación. Yo les quiero compartir esta frase de un filósofo que marcó mi vida, de Edgar Morin, y me voy a permitir leerla. Intentamos rodearnos de la mayor certeza. Los estadísticos hacemos eso. Repito, no soy matemático, no soy estadístico, pero me gusta mucho. Intentamos rodearnos de la mayor certeza, pero vivir es navegar en un mar de incertidumbres. Y así me hizo sentir y vivir Patricia Jojoa en La Cocha. Vivir es navegar en un mar de incertidumbre. ¿A través de qué? De islotes y archipiélagos de certeza en las que reposamos. Yo les decía a mis estudiantes de segundo semestre en bioestadística, es una frase muy apropiada para bioestadística. ¿Queremos rodearnos de certeza? Sí, claro. Pero nosotros estamos en la incertidumbre. ¿Y por qué estamos en la incertidumbre? Porque estamos movidos por las relaciones. Estamos sorteando actividades, estamos sorteando muchas situaciones en la vida que nos llevan a la incertidumbre. Pero también tenemos los islotes o los archipiélagos de certeza en la que nos reposamos. Y yo les decía a mis estudiantes, para mí los islotes o archipiélagos de certeza es una fórmula, es una expresión matemática. Bueno, era como una forma de explicarles a ellos lo importante que es apropiarnos de la ciencia y del conocimiento. En esta diapositiva es muy relacionada con la anterior, de un bosque de niebla en Algeciras. Aquí podemos ver a esta persona que se va a adentrar en este mar de incertidumbres. Yo no sé qué va a suceder en este bosque de niebla, pero este señor, motivado por la investigación, por la curiosidad, por aprender y sobre todo por la belleza de este lugar, va a empezar a investigar, va a empezar a conectarse con la naturaleza para generar esos islotes, esos islotes de certeza en los que nosotros reposamos. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con un solo islote, tenemos que en esa gran magnitud de diversidad, en esa belleza con la que nosotros a veces no la tenemos en cuenta, debemos generar islotes de certeza. Eso lo vamos a verificar un poco más adelante. Yo les quiero dejar una pregunta. ¿Ustedes quieren aprender estadística, mis estimados amigos?
Yo lo único que les puedo decir como consejo, que el primer requisito, o el único, es convertirse en niño. Por eso les decía que yo he aprendido mucho de los agricultores, de los libros, pero el principal maestro es mi hijo Juan Miguel. ¿Y por qué les voy a decir? ¿Por qué es importante convertirse en niño? Miren, en esta diapositiva, esto fue un evento que se realizó en diciembre, creo, en diciembre, en un lugar aquí en Pasto. Este es un mandala en donde los agricultores depositan todos los productos de la tierra. Y déjeme decirle que la única persona curiosa fue el niño, que se acercó a manipular, a saborear y a tomar estos productos de la tierra. Nosotros los adultos no lo hicimos. Estamos tan inmersos en una linealidad, estamos inmersos en una pérdida del asombro que realmente no nos deja comprender la vida. Lo único que les digo, mis estimados amigos, es que el principal requisito es convertámonos en niños para entender la vida. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así? Claro, tenemos que trabajar la curiosidad. Observen a estos niños, la alegría, la espontaneidad. Mire que un niño conecta más rápido y se relaciona rápidamente. Nosotros, en la medida que vamos creciendo, nos bloqueamos. Y por eso dicen los grandes dichos que un loro viejo no aprende a hablar. Claro, porque estamos inmersos en unas rejas que no nos dejan ver francamente lo que nosotros queremos analizar. ¿Por qué se asombran los niños? Los niños tienen la capacidad de ver las cosas como si fueran la primera vez. El asombro también es curiosidad. Santo Tomás de Aquino decía que era un deseo para el conocimiento, una sed para el conocimiento, una motivación. Y un niño tiene ese deseo por el conocimiento. Y por eso ese cerebro empieza a conectar, empieza a relacionar de una manera rápida. Me atrevería a decir que un niño tiene un pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque esa es su actitud. Es una actitud del ser humano para percibir las cosas del mundo real. Esa percepción tan maravillosa que tienen los niños para comprender y su accionar. Por eso es que nosotros no los entendemos. Nosotros muchas veces decimos que los niños a veces ni les ponemos atención, pero es porque muchas veces nosotros hemos desde el colegio, desde la escuela, hemos sometido, no quiero decir que el método científico esté mal, de ninguna manera, pero muchas veces los procedimientos tan rigurosos que a veces coartan esa percepción del mundo y no nos ha permitido ver la totalidad, sino que percibir las partes y de manera poco conectada. En esta diapositiva, ¿yo qué quiero mostrarles, mis estimados amigos? Que la vida no es lineal. La vida no es esta línea recta. La vida son relaciones. Por eso yo les decía, cuando nos acercábamos al bosque, a ese bosque de niebla, aquí nos encontramos con un islote de certeza. Pero este islote de certeza no nos puede permitir sacar conclusiones de todo. Nosotros debemos conocer el todo, aproximarnos al todo para tomar una muestra aquí, otra muestra aquí, otra muestra aquí, otra muestra aquí, para analizar los comportamientos que realmente ameritan, porque la vida es una complejidad. La vida son redes. Por eso hablamos aquí que son patrones de red. ¿Y qué son patrones de red? Muy bien lo dice un filósofo también tan importante que ha marcado mi vida, que es Fritjo Capra, un físico, pero es un humanista, pero de alta talla. Yo les quiero compartir esta frase que me llamó mucho la atención. Las nuevas matemáticas de la complejidad, pero yo le llamo de la vida, están haciendo que hoy cada vez más
personas se den cuenta de que las matemáticas, la estadística, son mucho más que frías fórmulas. Por favor, lo único que les digo, no consideren que las matemáticas, la estadística son frías fórmulas. No. En mis clases de bioestadística yo les muestro una fórmula y tenemos que hacerlas vida, porque es una parte de lo que nosotros hemos percibido. Que la compresión de patrón, ¿qué es el patrón? Son relaciones entre componentes. Es una configuración de relaciones, de interacciones. Por eso, esta es una antesala para un posible curso de experimentos factoriales, porque los factoriales, las parcelas divididas, los coeficientes de sendero, el análisis multivariado, nos permite ver a todos nosotros que prácticamente las relaciones. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en esta diapositiva? Precisamente relaciones entre los componentes. Este fenómeno se encuentra en la cocha, en la corota, cuando uno dirige su mirada y prácticamente observa el comportamiento de los árboles, que están en una perfecta relación. Si vemos patrones, vemos vida. Si vemos vida, vemos relaciones. No podemos analizar las cosas por separado. Si vemos patrones, vemos interrelaciones de este componente arbóreo con los demás cultivos. Aquí se generan relaciones entre las raíces de las plantas, entre todos los, inclusive hasta con las especies que se alojan en estos escenarios. La complejidad es inherente a la vida. Las redes son inherentes a la vida. El mundo se debe considerar como un sistema entrelazado. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver en esta diapositiva? Aquí hay una complejidad. Aquí hay una complejidad. Y como estadísticos debemos tener la capacidad de ¿qué? De entender esta complejidad y de entenderla esta complejidad. Y también de darla a conocer a estas personas. O sea, un estadístico tiene la capacidad de dar a conocer los resultados que se presenten aquí y que se presenten acá. Por eso, yo quiero dar por finalizada esta motivación para este curso con estas dos consideraciones finales, para darle paso al profesor David con su conferencia. Los currículos universitarios y de la escuela usualmente se fragmentan o se realizan mediante especialidades que no se yuxtaponen en una auténtica ciencia para la vida. La matemática de la complejidad abre puertas a un infinito número de investigaciones y estimula la creatividad. La estadística tiene que estimular la creatividad para el diseño, acoger el aprendizaje y la tecnología sin rígidos formatos, logrando despertar el interés ¿de quién? De nuestros estudiantes. Despertar el interés de las personas con las cuales estamos hablando de la vida. Les agradezco mucho, espero haya sido de su gusto esta introducción de las bases filosóficas de la estadística. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por esta introducción a lo que va a ser nuestro curso de estadística. Para todas las personas que han podido tener clase conmigo, saben que indiscutiblemente los números y el arte están relacionados. Y comienzo entonces con mi intervención mostrándoles esta pintura de Vincent Van Gogh, Campo de trigos con ciprés, el cual pues nos da inicio a lo que será esta introducción a conocer, a comprender lo que es los experimentos. En primer lugar, yo quisiera decir que un experimento se puede considerar como un sistema de comunicación entre el hombre y la naturaleza. En ese sistema de comunicación se identifican tres elementos realmente importantes. El primero, los tratamientos o estímulos que generalmente dispone el investigador, el canal de comunicación, que está mediado por las unidades experimentales,
que se convertirán en elementos físicos y biológicos que perciben la acción de los tratamientos y finalmente una respuesta, una característica cuantificable o cualificable en donde se espera que la acción del tratamiento provoque cambios. En este caso, la altura de planta. Y esa acción, esa respuesta de la naturaleza, permitirá al investigador evaluar, analizar e interpretar los datos. En este sentido, es posible identificar 3 elementos estructurales de los experimentos: los estímulos o variables independientes, que son los elementos que se someten a prueba y que tendrán la capacidad de producir cambios en las unidades experimentales. En este caso, en este experimento, miramos a los fungicidas como ese estímulo, a diferentes fungicidas que podríamos estar evaluando en terreno, o productos biológicos o otro tipo de estímulo. La unidad experimental, en este caso una parcela, y las plantas que se encuentran en ellas y que nos permiten realizar esa comunicación. Finalmente, la respuesta, una de las posibles respuestas aquí puede ser el porcentaje de afección de la enfermedad. De esta forma vamos a poder comunicarnos con la naturaleza. Cambiamos un poco los elementos estructurales de ese experimento. En este caso, la unidad experimental cambia, deja de ser una parcela y se convierte en un recipiente con una planta, con un ser vivo, que nos permite nuevamente realizar esa comunicación. Recordemos que las unidades experimentales son esa entidad físico-biológica, la cual recibe el tratamiento. Aquí cambiamos de experimento y con ello el estímulo. En este caso, un fertilizante o un conjunto de fertilizantes. La unidad experimental cambia, en este caso, a ser una parcela de trigo y la respuesta, el rendimiento. Una de las tantas respuestas que podemos obtener dentro de los experimentos agrícolas. Y aquí cambiamos aún más el tipo de experimento. Si se dan cuenta ustedes, tenemos los mismos componentes que hacen parte de los experimentos, los estímulos, las unidades experimentales y las respuestas. En este caso, el estímulo puede ser los medios de cultivo utilizados en laboratorio, la unidad experimental, la caja de Petri y el microorganismo que se encuentra allí, y la respuesta, la tasa de crecimiento. Otro experimento, los mismos componentes que hacen parte de esa comunicación del investigador y de la naturaleza. En términos generales, yo quiero comentar que un buen experimento debería tener estos ítems, estas características. Que las unidades experimentales sean los más homogéneas posibles, que se presente una aleatorización de los tratamientos. Esto quiere decir que cada tratamiento tiene la misma probabilidad de ser asignado a cualquier unidad experimental. Entre otras razones, para estimar la variación existente en el experimento. Un manejo uniforme de las unidades experimentales. Aquí no se puede tener preferencias con algunos tratamientos, con algunas zonas del experimento. El experimento debe desarrollarse lo más uniformemente posible. La precisión en la medición de las variables, y esto nos aboca a tener buenos elementos para realizar la medición. Miremos a mano derecha allí ese escalímetro, como aún midiendo la misma figura y siendo utilizado de diferentes formas, puede llegar a tener distintos niveles de error. Y a eso hace referencia a una precisión en la medición de las variables.
una toma de datos en momentos adecuados, y esto especialmente cuando lo hacemos en condiciones de campo. Un conveniente número de repeticiones que van a tener como objetivo tener varios datos del mismo tratamiento en unidades experimentales diferentes, y finalmente, cuidado en la transcripción de los datos. Así entonces, el investigador afronta que en el ambiente, en la naturaleza, existen diferentes niveles de incertidumbre o grados de incertidumbre, a los cuales se debe adaptar el experimento. En esta imagen, en la imagen de la mano izquierda, la que se aparece allí, es un experimento de materiales de papa dentro de un invernadero, donde se supone existe una menor incertidumbre. En la imagen que aparece allí, vemos un terreno en campo abierto, nuevamente del mismo material de papa, en donde tenemos un mayor grado de incertidumbre, una variación propia del suelo, una variación propia del ambiente, y finalmente les muestro estas condiciones. Un terreno donde además de la variación propia del suelo, de la variación propia que se puede dar ambiental, se suma la pendiente como otro factor de incertidumbre. Con el doctor Jorge Vélez, el día de ayer, mirábamos estas imágenes y discutíamos sobre el erróneo concepto que tienen muchos estadistas e investigadores de controlar los factores de variación. Nosotros llegábamos a la conclusión de que más bien se debe adaptar, nos debemos adaptar a los factores de variación, por el principio mismo de que trabajamos con organismos vivos, y que controlar realmente es una palabra que implica que nos desborda en muchos de los casos, o en la mayoría y casi siempre. En esta adaptación de esa incertidumbre, de esos sitios, de esos terrenos, buscamos escuchar solamente o tratar de evidenciar el sonido que tienen los tratamientos aplicados a esas unidades experimentales. Por lo tanto, desearemos aminorar el ruido del ambiente. El ruido del ambiente representado en los gradientes de fertilización, en la pendiente, en el efecto de la sombra, en el efecto de la localidad, en el efecto del mes, etc. Buscamos escuchar más nítidamente los tratamientos. Y nos estamos nuevamente adaptando a las condiciones de campo, a las condiciones en donde se desarrolla la vida. Es así como podemos llegar al diseño experimental, ya que este nos ayuda a definir la forma como asignamos los tratamientos a cada unidad experimental. Dependerá entonces del número de factores de variación a los cuales busquemos adaptarnos. Aquí he querido representar los 4 diseños experimentales más utilizados en nuestros experimentos agrícolas, ambientales, agroforestales. El diseño irrestrictamente al azar día, el diseño bloques completos al azar, el diseño cuadrado latino y el diseño de parcelas divididas. Cada uno de estos nos permite adaptarnos a diferentes factores de variación. Adaptarnos. Las flechas, en este caso, indican los factores de variación a los cuales nos queremos adaptar. El diseño irrestrictamente al azar día supone que las unidades experimentales son homogéneas. El diseño de bloques completos al azar tiene un factor de variación
y en donde es muy usual utilizar la expresión vamos a bloquear una fuente de variación. Generalmente la pendiente, un gradiente de fertilización, sombra, etc. El diseño cuadrado latino, a su vez, busca adaptarse a dos fuentes de variación. Y finalmente, el diseño de parcelas divididas, en donde se busca la interacción de dos tipos de tratamientos, uno dispuesto en la parcela principal y otro en las subparcelas. Y sobre este, pues podríamos también tratarnos de adaptar a otros factores de variación. Diseño de parcelas divididas en un bloques completos al azar, en un cuadrado latino o incluso en un diseño irrestrictamente al azar. Hoy miraremos de forma muy rápida, pero indicando los factores o las características más importantes del diseño irrestrictamente al azar, día, que en general es utilizado bajo condiciones de invernadero o de laboratorio, en donde se considera que cada unidad experimental, allí representada en esas maceteras, son homogéneas, en donde vamos a pensar que existe una acción del tratamiento y también del error experimental, pero que no hay una fuente de variación extra que nos permita allí o que amerite ser bloqueada. Aquí es imprescindible buscar que las unidades experimentales sean lo más homogéneas posibles. Dentro de las ventajas que tiene el uso del diseño día, se encuentra que cada tratamiento A ver, baje. Ya. Bájese, bájese, bájese. ¡Bájese! rogamos, por favor, apagar los micrófonos. Como les venía diciendo, las ventajas del diseño día tienen que ver con la utilidad que se pueden establecer tanto en condiciones de laboratorio, de campo. El diseño día es el diseño base, es el diseño menos complejo. Es flexible en cuanto al número de tratamientos y repeticiones. Y aún cuando es ideal que todos los tratamientos tengan el mismo número de repeticiones, este diseño no es muy afectado cuando hay pérdidas de las mismas, cuando hay pérdidas de unidades experimentales. En el caso de invernadero, que se nos pierda algunas maceteras de un tratamiento, o en laboratorio es muy usual que se contaminen cajas de Petri o que se caigan cajas de Petri. Este diseño nos permite tener una mayor flexibilidad en cuanto al número de repeticiones por tratamientos. Dentro de las desventajas que tiene este diseño, se enfrascan en que al no haber restricciones en la aleatorización, el grado de precisión se reduce cuando las unidades experimentales no son homogéneas. De allí que la planificación de un experimento y del uso de un diseño experimental realmente tienen unos réditos a futuro porque nos permitirán tener datos de buena calidad. Aquí es indispensable cuando utilicemos un diseño día que las unidades experimentales sean lo más homogéneas posibles. Y este diseño, por la misma condición, no es adecuado bajo condiciones de campo. Debo decir que cada diseño estadístico tiene a su vez un modelo estadístico asociado, que es una representación abstracta del comportamiento de la variable que vayamos a estudiar, y que es medida por medio de datos, de los datos que obtenemos en campo,
de los datos que obtenemos en invernadero o en laboratorio, perdón. Y que involucra también, aparte de los datos que podemos medir, un comportamiento inobservable, pero que se encuentra allí, en cada uno de los datos, y es el error experimental. Es así que en esta fórmula, y trayendo un ejemplo muy sencillo de un experimento en el cual evaluemos hipotéticamente un fertilizante foliar sobre el cultivo de fresa, la variable de respuesta podría estar asociada al número de fresas, ¿cierto?, por unidad experimental. Y eso y J hace referencia a la variable de respuesta en un tratamiento determinado, en una repetición determinada, en el tratamiento iésimo de la Jésima repetición. Y tiene unidades y es medible. Y es la respuesta que tomamos nosotros en invernadero o en laboratorio. Esa respuesta va a ser igual a mu. Mu estadísticamente es el promedio, la media general del experimento. ¿Cuál fue el comportamiento general que tuvo ese experimento en el sitio, en el día en el cual se estableció? Esa variable de respuesta está representada por el promedio general del experimento, más el efecto de los tratamientos que hemos aplicado y que estemos evaluando. En este caso, hipotéticamente, 3 tipos de fertilizantes foliares, el A, el B y el C. Y esta respuesta de los tratamientos podrían llegar a incrementar el promedio general o a realizar un proceso de decrecimiento de ese promedio general, que se va a ver reflejado en la variable de respuesta. Y asociado al promedio general, al efecto del tratamiento, siempre vamos a encontrar el error experimental. Valores no controlables, asociados a cada observación en un determinado tratamiento y en una determinada repetición. Y este, entonces, será el modelo estadístico del diseño irrestrictamente al azar. Cada observación que tengamos en el experimento estará cargada, a su vez, de estos 3 elementos: del promedio general, del efecto del tratamiento y del error experimental. En esta representación observamos el comportamiento de cada uno de los tratamientos, de los 3 tratamientos que anteriormente involucramos a ese diseño, a ese modelo. El fertilizante foliar A con una campana de color rojo, el fertilizante foliar B con color azul y el fertilizante C de color amarillo. Y estas campanas representan, a su vez, el promedio observado en los tratamientos y sus respectivas varianzas. Estas varianzas están dadas por las repeticiones dentro de cada tratamiento y que se encuentran todas relacionadas con el promedio general y con la varianza general, con la gran media o con la varianza total, como se observa allí en esa diapositiva. Conforme el promedio de los tratamientos estén más alejados unos de otros, la varianza entre la media se incrementa y deja de ser igual a la varianza general. De esta forma, se concluye que existen o no existen diferencias entre los distintos tratamientos evaluados. Allí queremos representar cómo el fertilizante foliar A presentó una promedio y una varianza diferente a la que estableció el fertilizante foliar B y el C. Y que todos estos se relacionan con el gran promedio y con la varianza total. Este comportamiento lo representamos en el análisis de varianza.
Y aquí los agrónomos, ingenieros agroforestales, ingenieros ambientales, pues estamos muy asociados a ver este análisis de varianza, en donde nos permite, este proceso estadístico estimar los efectos producidos por los tratamientos sobre la variable de respuesta. En esa representación, en ese pastel, lo que buscamos es representar los efectos del tratamiento y del error, buscando que el efecto ocasionado por los tratamientos sea mayor. También nos permite esa varianza estimar el efecto producido por el error experimental, que esperamos sea pequeño y que sabemos que siempre va a estar allí inmerso en un experimento. También nos permite estimar el grado de confianza o significancia que tiene unas diferencias entre tratamientos. Nos permite estimar el grado de confianza o significancia en que existan diferencias entre tratamientos. En otras palabras, indicar si al menos un tratamiento es diferente a los demás. Con esa imagen de campesinos durmientes de Pablo Picasso, le doy la palabra al doctor Jorge Vélez y espero en el chat se hayan realizado las distintas preguntas que puedan haber suscitado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Álvarez. En ese proceso tan importante que hemos llevado de reflexión profunda de nuestra ciencia, de lo que es la estadística, el diseño experimental. Nosotros hemos diseñado, hemos preparado algo muy importante para todos ustedes, ¿cierto? Y dentro de esa preparación hemos querido trabajar con un ejemplo. El doctor David mencionaba algo muy importante. Y es que dentro de esos islotes, dentro de esas islas de certidumbre, el hombre ha sido muy juicioso, ¿sí? El hombre ha buscado. Recordemos esa diapositiva en donde el hombre empezaba a introducirse en ese bosque de niebla, en ese mar de incertidumbres. Y dentro de ese mar de incertidumbres, el hombre con su inteligencia ha empezado a trabajar diseños, ¿cierto? Como muy bien lo anotaba el doctor David, hay muchos diseños, hay infinidad de diseños. Está el diseño completamente al azar, con sus particularidades. Está el diseño en bloques, parcelas divididas, los arreglos factoriales, y todos ellos garantizan con su rigor, pues, unas certezas. En los procesos de formación que he tenido, algo que me ha llamado mucho la atención es cómo el hombre empieza a trabajar sus configuraciones mentales. Él busca, repito, por eso es tan importante la curiosidad, el asombro. Y dentro de esa curiosidad y dentro de ese asombro, uno ya empieza a configurar mentalmente la mejor manera de acercarse a un fenómeno que uno desea estudiar. Existen muchos criterios. La estadística, este curso de diseño, es un resumen que yo admiro mucho a
al profesor David porque resumir en 20, 30 minutos algo tan importante y a la vez tan complejo, ¿no? Hemos utilizado varios términos. Complejo no es complicado. Complejo es muy diferente a complicado. Complejo es algo que significa entretejer, viene de complexus, es una voz latina. Complexus, complectere, que es entretejer, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, el hombre, de una manera muy, muy interesante, ha empezado a entender esos sistemas complejos, adaptativos. A mí me gusta mucho ese término. Yo lo utilicé a lo largo de mi investigación. Sistemas complejos adaptativos. Esos sistemas nos permiten comprender en cierto grado las relaciones. En esta diapositiva que me voy a leerla, de esta situación de uno. Estoy haciendo como la contextualización del ejemplo. Estamos interesados en conocer si hay colores más atractivos para los insectos. Esa es como la inquietud, ¿no? Para ello se diseñaron trampas con los siguientes colores: amarillo, azul, blanco y verde. Y con ese estímulo se cuantificó el número de insectos que quedaban atrapados. Esto es de una investigación que realizó Conde en el 2018. Existen unos componentes que muy bien los desarrolló el doctor David, unos componentes estructurales de un experimento. A mí me gusta más de estructuras, me gusta hablar de configuraciones, unas configuraciones de un experimento, en donde tenemos estímulos, que son los colores, que son las unidades experimentales que están aquí marcadas aquí en estas láminas. Y tenemos la respuesta, que en este caso es el número de insectos. Para este ejemplo también tuve que jugar. Lo único que yo les digo es jueguen con lo que ustedes estén trabajando. Yo le decía al profesor David, tenemos que hacer algo diferente. Porque una cosa es, y ahora nos ha exigido mucho, les compartimos esto, estimados amigos, nos ha tocado una palabra de moda que es reinventarnos. ¿Cómo llegar a nuestros estudiantes para que se contextualicen? Porque es muy fácil decir aquí y llegar con un set de datos en blanco y negro y decirles, vea, esto fue lo que ocurrió y a Conde, y no conocemos a Conde. ¿Y qué hizo Conde en el 2018? Qué difícil, y una felicitación también para los compañeros profesores, porque ha sido un trabajo muy arduo. Es arduo contextualizar, y mucho más en nuestras ciencias. Y un aplauso y una felicitación especial para nuestros estudiantes, porque nos han tenido paciencia, porque realmente ha sido una labor titánica. En ese proceso de contextualizarnos, de saber qué existe, porque lo más hermoso es ir al campo, colocar esas láminas y hacer el conteo, identificar y visualizar. Eso debería ser lo lógico. Pero esta circunstancia tan importante para el mundo nos ha llevado a que es necesaria una contextualización. Yo en esta oportunidad también quiero hacer un énfasis, y es que el trabajo de contextualizar un experimento, de contextualizar una idea, en contextualizar el asombro, es una labor muy compleja. Por eso, nosotros con el profesor David nos ideamos esta forma del manejo agroecológico de insectos.
No estoy de acuerdo que se le hable de manejo agroecológico de plagas, ¿no? Pues desde la agroecología todos los seres vivientes son muy importantes y hacen parte de nuestra vida. Por eso hablábamos de un manejo agroecológico de insectos, en donde aquí está el investigador, fruto de la observación y de la curiosidad, empieza a colocar estas láminas. Pues a manera de ejemplo, en ese proceso de contextualizarlos, mire, esto es básicamente lo que se hizo, colocar unas láminas y que tantos insectos pues se acercaban o se sentían estimulados por esa coloración. Bueno, yo le decía al profesor David, Dios mío, ¿y cómo hago para estimular en nuestros asistentes, en nuestros compañeros de vida, que este experimento se quede en su cerebro, que puedan, que la contextualización que realizamos, pues, quede de una manera adecuada y afirmada en su cerebro? Entonces, se nos ocurrió hacer lo siguiente. Mire, por eso yo les digo, amigos, juguemos. Y me puse a jugar y se nos ocurrió esta alternativa, ¿sí? Primero, que en apariencia esto es tan Se fue el complicado, sonido. se nos ocurrió plantearnos una pregunta. Uy, caracoles, me dicen por acá que se fue el sonido. No, profe, sí se le escucha. Sí, ya, bueno, muchas gracias, perdón. Entonces, lo primero es hacernos preguntas, ¿sí? Esto que en apariencia H sub 0, H sub I, H sub A, es muy sencillo. Son preguntas, dice. Son preguntas. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Todos los colores atrapan el mismo número de insectos? Como una pregunta que nos orienta a dilucidar lo que empezamos a ver. Y yo le decía al profesor David, ¿cómo nos ocurrió esta diapositiva? Miren. Y ustedes van a decir, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esos colores? Entonces, es con insectos. Estamos trabajando con esquemas de aleatorización, ¿sí? ¿Y qué es aleatorizar? Es distribuir para garantizar ¿qué? Libertad. Y que cada estímulo se exprese. La aleatorización me garantiza ¿qué? La aleatorización me garantiza que los estímulos que yo esté utilizando se expresen. ¿Y uno qué? Y tan bello, tan hermoso es ver esos tratamientos cómo se van expresando. Es muy importante y les ruego, por favor, siendo posible, apagar unos micrófonos para que no se nos vaya el sonido. De pronto es por ese motivo que por acá me están ayudando. Ahí les ruego, por favor. Muchas gracias por esa, y me perdonan esa interrupción. Entonces retomo. Mire, aquí empezamos a jugar. Por favor, recordemos la frase de Capra. No son fórmulas ni números muertos. Mire, aquí empezamos. Mire, aquí empezamos a trabajar. ¿Sí? Esta es una forma en que el investigador dijo, bueno, vamos a experimentar a ver qué pasa con este azul. Este es un azul con sus repeticiones. ¿Sí? Aquí está la repetición 2, la repetición 6 del color verde, la repetición 3 del color blanco. Aquí tenemos ¿cuántas repeticiones? Tenemos 6 repeticiones, ¿sí? 6 repeticiones. ¿Y para qué sirven las repeticiones? Precisamente para que exista pues, mayor confiabilidad. ¿Sí? Entre más repeticiones, de hecho hay unas fórmulas en técnica de parcela que me permiten a mí identificar el número
de repeticiones, ¿no? Que uno puede utilizar para garantizar, pues, un error experimental muy bajo. En ese sentido, aquí tenemos, mire, tenemos aquí seis tratamientos, 6 estímulos, yo me atrevo a decir 6 provocaciones, ¿sí? Nosotros a veces debemos provocar para mirar la respuesta. ¿En qué unidades experimentales? Pues, serían las unidades experimentales? Puede ser los humanos. Yo puedo provocar a cierta persona y esperar una respuesta en estudios de tipo psicológico, sociológico. Yo puedo estimular el comportamiento de unos animalitos frente a una dieta, ¿sí? Y la respuesta puede ser el peso. En fin, hay varias situaciones que nos permiten entender y analizar el comportamiento de nuestros datos. Entonces, repito, ¿qué estoy haciendo en este momento? Haciendo una contextualización, ¿sí? Estamos saliéndonos un poquito de lo cotidiano, de lo normal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya nuestro esquema de aleatorización, de ubicar los tratamientos y las repeticiones para que se puedan expresar libremente. Es lo más hermoso, uno expresarse libremente. Y con ese esquema de aleatorización, pues encontramos ya los valores. ¿Sí? Encontramos los valores. Aquí, por ejemplo, 11 individuos hemos encontrado con el color azul en la repetición 2, ¿cierto? Aquí encontramos 20 individuos, aquí encontramos 16, 21, 7. ¿Sí se dan cuenta? Esto lo hice al azar yo en este ejemplo. Esto lo hice al azar, es decir, con unas fichitas, con unos papelitos, uno sortea, hace un sorteo para ubicar en su espacio los estímulos para que se expresen, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco los 6 tratamientos, el tratamiento azul en esta línea o que estén libertad, la libertad. Pues en un curso más, más detallado, pues uno ya podría analizar en profundidad la tabla que muy bien nos mostraba el profesor David, ¿cierto? Que son las fuentes de variación, los grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio, el f calculado y el f de la tabla. Entonces, eso que en apariencia es tan complicado, simplemente es una forma de ¿qué? De expresar prácticamente lo que nosotros queremos analizar dentro de nuestro entorno. A mí se me ocurría algo, mis estimados amigos. Los estadísticos somos pintores. ¡Claro! El profesor David mostraba unas pinturas bellísimas. Y ustedes no me van a decir ahora que con todas estas aleatorizaciones que hice no es una pintura. Pues yo la veo así. Pues no está un poco cuadriculada para mi gusto, pero pues es una pintura. ¿Por qué? Porque se evidencian colores. ¿Y hacia dónde quiero llevarlos, mis estimados amigos, con esta interpretación? Yo necesito que miren esta forma de organizar los datos. Mire cómo uno va organizando, ¿no? Va organizando, mire, va organizando esta complejidad, uno ya va sistematizando, ya va encontrando lo que nos ofrece la naturaleza, lo que uno ha trabajado, y uno ya los organiza, ¿sí? Uno empieza con los pinceles, uno empieza con el lienzo a trabajar este tipo de organización. Es clave, mis estimados amigos, si ustedes quieren trabajar en estadística, la organización, ¿sí? Pero la organización con un sentimiento, la organización como que se note que uno está haciendo algo con gusto, ¿sí? A veces uno mira unos ciertos diarios de campo, bueno, un poco maltrechos, pero eso está bien porque se denota que hay trabajo, pero también se debe denotar
organización, orden. Yo los invito, por ejemplo, cuando uno se dirige a las fincas, se dirige a las fincas y claramente detecta que existe un orden. Un orden en medio del caos, le hablábamos en nuestras clases de teoría de sistemas. Entonces, yo les decía al profesor David, mire, yo creo que los estadísticos, voy a hacer una comparación sencilla, ¿cuál es el lienzo pues, de los estadísticos? Bueno, voy a decir algo. Para nosotros es el Excel, digámoslo así. Y este Excel nos tiene que llevar, mejor dicho, esto que está aquí, nos tiene que llevar a algo muy importante, que es ya, esto es el abrebocas para entrar a R, ¿sí? Entonces, fruto de esa contextualización, de esos datos organizados, pues tenemos que pasarlos a nuestro lienzo, que es R, Excel. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ya la organización de los tratamientos, que son los colores, que están aquí bien discriminados, los tratamientos, y aquí están el número de insectos, ¿no? Repetición 1, repetición 2, repetición 3, repetición 4, 5, 6 repeticiones, ¿cierto? Y en cada repetición, pues, se encuentra el número de insectos que el investigador ha capturado. En esta diapositiva, para finalizar mi intervención, ¿qué queremos presentarles? El uso de R, ¿sí? Es fundamental. Dependiendo de la forma como yo ingrese mis datos, dependiendo de la forma como yo escriba, de la forma como yo coloque, ubique, pinte mis datos en Excel, los resultados van a ser óptimos en sus salidas. Hay un texto de análisis multivariado de Krivitsky, creo que es, en donde dice que si usted ingresa cualquier cosa al computador, pues le arrojará cualquier cosa también. Entonces, ¿cuál es el éxito? Bueno, contextualizarnos, plantear esas preguntas, organizar nuestra información de tal manera que R, como un lenguaje, pueda uno trabajarlo y pueda arrojar unos resultados óptimos. Mis estimados amigos, espero que esta contextualización del experimento pues nos haya permitido tener una idea de lo que nosotros pretendemos. A continuación viene el profesor David Álvarez y nos va a ilustrar de una manera muy bella de nuestro programa R. Muchas gracias, apreciados amigos. Bueno, yo comenzaría diciendo que R es un entorno y es un lenguaje de programación con enfoque de análisis estadístico, que cuenta con diferentes ventajas en torno a otros software o lenguajes similares. El primero, realmente me sirve mucho a mí, es que R es un programa multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que funciona con aparatos Mac, con Windows, incluso bajo la interfaz de Linux. La segunda ventaja comparativa es que existe una gran comunidad de personas en el mundo, universidades, que se están centrando en desarrollar paquetes de trabajo para desarrollar procesos específicos. Actualmente, el último reporte que yo estaba revisando de R indicaban cerca de 6,000, casi 6,200 paquetes distintos, validados e ingresados a este lenguaje de programación y entorno de estadística. Finalmente, y es una de las alternativas más interesantes,
es el hecho de que R presenta un código abierto. Esto quiere decir que es gratis. Entonces lo podemos utilizar, ya lo hemos descargado. Yo he enviado algún material paso a paso para realizar la obtención del programa y de una interfaz visual que se llama RStudio. RStudio nos permite simplemente organizar de mejor manera y hacerlo mucho más amistosa la interfaz de R básico. En este sentido, y me gustaría saber si pueden ver mi pantalla, el programa, ¿sí? En donde se identifican ciertamente unas 4 módulos en la interfaz de RStudio. El primero podría ser el editor de sintaxis. El editor de sintaxis lo podemos observar al darle clic al primer icono de la parte izquierda, representado como una nueva hoja y un más en verde. Allí podríamos nosotros solicitar una nueva editor de sintaxis para desarrollar el script. Este es nuestro editor. Aquí vamos a poder ingresar las líneas de programación en este editor. Las líneas de programación se van a denominar script. En segundo lugar, podríamos llamar al entorno de trabajo, en donde se van a grabar el conjunto de datos y los objetos que nosotros vamos a ir almacenando durante los análisis estadísticos. Entorno de trabajo. Las ventanas, ¿sí? En donde se destacan la ventana de plot, donde vamos a obtener la respuesta de los gráficos. Packet, en donde van a estar identificados los diferentes paquetes de trabajo. He identificado también si están activos o no se encuentran activos. Esto es muy importante antes de desarrollar cualquier análisis. La ventana de ayuda y finalmente la consola, aquí a mano izquierda. La consola es importante porque es el lugar donde se ejecutan los scripts, las líneas de programación, y donde nos va a mostrar los códigos aceptados en color azul, como se mira aquí, o los errores en color rojo. Esos van a ser muy rápidamente las cuatro interfaces, ¿sí?, con las cuales vamos a ir trabajando en R. El editor de sintaxis, el entorno de trabajo, las ventanas y la consola. En esta sesión del curso de estadística vamos a hacer 3 acciones sencillas que nos darán pie para desarrollar un análisis de diseño irrestrictamente al azar o de bloques completos al azar. De allí que les enseñaré en este momento a ingresar valores a R, graficarlos y desarrollar algunas acciones de modificación de los gráficos. Quisiera entonces compartirle mi sábana de Excel, en donde se encuentra la matriz que nos explicó el profesor Jorge Vélez, donde tenemos los tratamientos y el número de insectos capturados en las 4 tipos de trampas que se dispusieron en el invernadero. Recordemos que los tratamientos se identifican en forma matricial
de forma consecutiva y de forma vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera línea hace referencia al tratamiento, a la trampa de color azul, en donde se capturaron 16 insectos. Y así sucesivamente, ingresando las repeticiones como el número de veces que se repite un tratamiento. Para ello, quiero dar dos recomendaciones. La primera es que el entorno R o el programa R no reconoce los decimales con la coma, como usualmente se trabaja en Excel. Ese puede ser uno de los primeros errores que podamos tener. Es por ello que debemos hacer una manipulación inicial de los valores, cambiando esa coma por un punto. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? Pensemos que tenemos estos valores dentro de un experimento y como vemos, Excel los simboliza, ¿sí?, el decimal como una coma. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? La que yo siempre utilizo. Señalar los valores, presionar Control E, que tiene la función de buscar y reemplazar, y le pediré a Excel que busque las comas y que las reemplace por puntos. Reemplazar todos. De esa forma vemos cómo estamos iniciando un proceso de acondicionar nuestros datos para que R pueda leerlos. Nuevamente, R no reconoce la coma, o al menos no inicialmente, y por lo tanto es conveniente realizar esa transformación de forma sencilla desde aquí, desde Excel. La segunda característica que yo quisiera mostrarles es que hay distintas formas de ingresar una matriz a R. Sin embargo, la que yo utilizo y la que me parece mucho más sencilla, se inicia con los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos una matriz ordenada. Vamos a señalarla. Colocamos Control C. Nos damos cuenta de que está realmente señalada la información que necesitamos. Y pasamos al software R. En R, en el editor de sintaxis, se colocará el siguiente código. Vamos, en primer lugar, a darle un nombre a esos datos. En mi caso, voy a colocar datos. Voy a darle ese nombre, datos. Va a ser igual, lo podemos hacer con el signo de menos y con el signo de menor que y una rayita y la rayita. O se puede hacer simplemente con el igual. Le estamos simplemente dando un nombre. Datos va a ser igual a read.table, lea la tabla, abre paréntesis, entre comillas, la función clipboard. Hasta allí, ¿qué le estoy diciendo a R? Le estoy diciendo que va a ingresar un objeto que se llama datos, que debe leer la tabla que está en el portapapeles, en el clipboard. Y, coma, le vamos a dar otra orden, y que esos datos vienen con unos enunciados. El código será header. Este código lo vamos a representar o le vamos a confirmar con la letra T de true.
nuevamente. Vamos a colocar, en este caso, vamos a anexar unos datos de nombre datos. Para ello, R tendrá que leer la tabla que está en el portapapeles, clipboard, coma, y que esa tabla va a tener enunciados. Header igual true. En R, este tipo de líneas de códigos se confirman con la función control más enter. De esta forma vemos cómo este código con el nombre datos empieza a ser grabado en el entorno de trabajo. Aquí tenemos un data con 24 observaciones y 2 variables. Hemos ingresado desde Excel a R nuestra primera base de datos. Una base de datos pequeñita, ¿cierto? De 24 observaciones con 2 variables. ¿Cómo podemos verificarla? Podemos darle clic allí en la flecha. Nos va a decir que hay una columna denominada tratamientos, que es de tipo categórico o de tipo factor, que tiene 4 niveles, amarillo, azul y otros más. Y que tiene una segunda columna denominada número de insectos y que se encuentra y que es un tipo número y que está en orden el número 16, el 11, el 20, el 21, etc. Otra forma en la cual yo siempre inicio con el análisis desde R y es el código summary, resumen. R, regáleme un resumen o hágame un resumen del objeto datos. Control Enter. Eso me permite mirar los elementos que hemos ingresado. La primera columna, tratamientos, de tipo categórico, donde amarillo, la palabra amarillo, se repite 6 veces. La trampa de color azul se repite 6 veces, blanco y verde, respectivamente. Por otro lado, cuando la variable es de tipo numérico, continuo o discontinuo, pues lo que vamos a ver es un análisis de resumen en donde nos indica el valor menor, en este caso 7 insectos capturados, el valor del primer cuartil, o sea, los 25 primeros datos, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el valor máximo. Nosotros en este caso podemos hacer ya tan solo con esas funciones de ingresar datos, de ingresar la matriz y de solicitar el resumen, podemos hacer el primer planteamiento a partir de estadística descriptiva. Valor mínimo, valor máximo, cuartiles, mediana, ya de por sí nos da una buena información. En los códigos, apreciados ingenieros, apreciados colegas, estudiantes, voy a compartirlos en una información en Word o en PDF para que ustedes sepan y los tengan dentro de sus apuntes. Es importante también indicar que dentro del editor de sintaxis podemos agregar observaciones, siempre y cuando se encuentren entre el símbolo numeral. Ejemplo, podríamos colocar código para ingreso datos. Cerramos. Eso es muy útil porque nos permite entonces tener unas observaciones dentro del editor de sintaxis. Summary, resumen de los datos. Mis apreciados colegas, con esos 2 códigos iniciamos nuestro proceso de entender y de utilizar R, lo cual
está diseñado este curso para que en la siguiente sesión podamos tener mucho más control sobre el R. Sin embargo, voy a presentarles aquí algunos códigos más. Por ejemplo, el código plot nos permite graficar, hacer la primera gráfica en torno a los datos que hemos ingresado. Vamos a hacer un plot, vamos a hacer un gráfico del objeto datos, pero el objeto datos tiene dos columnas. Vamos a indicarle a R qué columna debe ser graficada. Por lo tanto, yo escribo allí la función plot para hacer el gráfico del objeto datos y el signo de pesos nos permitirá ir adentro de los elementos que se encuentren en datos. En este caso, de la columna tratamientos y de la columna número de insectos. Vamos a graficar, obviamente, la variable de tipo numérico. Número de insectos. Enter. Terminamos, como es usual, con el juego de teclas Control más Enter. Miramos allí cómo dentro de la plataforma de ventanas van a estar graficados las distintas observaciones en el primer gráfico, que sería un gráfico de dispersión, en donde en el eje X van a estar cada uno de los datos de la matriz y en el eje Y cada uno de las respuestas, cada uno de los insectos capturados en las trampas. Insectos. Sobre ese código, sobre ese gráfico, es posible ingresar nuevas órdenes. En este caso, podemos copiar la función de graficar el número de insectos y agregar nuevas órdenes. Separamos con la coma y podemos, por ejemplo, pedirle un type igual, entre comillas, O. Vamos a ver cómo, tan solo con esa orden, demostrar cuál es el tipo de variación dentro de ese gráfico de dispersión, pues vamos a ver cómo se van a dar unas nuevas formas en nuestro gráfico. También, si nosotros queremos hacer modificación de los ejes X o Y, porque no representan la característica que estamos graficando, la función en R va a ser YLab, que indica la descripción del eje Y igual, entre comillas, por ejemplo, insectos capturados. Control Enter. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos modificando las etiquetas del eje Y con la función YLab. Lo mismo resultaría con la función XLab. Un gráfico que realmente me parece bien interesante para los procesos de investigación y para realizar la primera aproximación a un diseño experimental es el de boxplot. Por lo tanto, yo puedo pedir un boxplot, ese sería el código, de la variable datos y dentro de datos el número de insectos en función que sería o que estaría relacionada con los tratamientos. Datos, signo de peso, tratamientos. ¿Qué le estamos pidiendo a R? Que nos grafique un boxplot en donde en el eje X vamos a tener el número de insectos capturados en función del número o de los distintos tratamientos que hayamos evaluado.
Les ruego, por favor, apagar los micrófonos. Miremos cómo fácilmente con esa línea boxplot, con la identificación de los valores del eje Y con los valores del eje X, podemos desarrollar un boxplot. La primera interpretación del análisis de los valores colectados en el invernadero. Aquí vamos a representar las trampas de color amarillo, azul, blanco y verde. Recordemos, el boxplot tiene distintos elementos bastante interesantes de interpretación. El inicio de la caja hará referencia al cuartil 1, al 25% de los datos. La línea de color negro dentro de la caja hace referencia a la mediana o al cuartil 2, el 50% de los datos. Y el borde superior de la caja hace referencia al cuartil 3 o al 75% de los datos. Estos valores fuera de las cajas y del bigote harán referencia a valores atípicos, a valores que se salen del normal comportamiento de la variable, y también nos identificará cómo fue ese comportamiento dentro de los valores, en este caso de insectos capturados. ¿Qué trampa tuvo mayor rango de variabilidad dentro de sus datos? Mire cómo la trampa amarilla tuvo una variabilidad bien, o todos los datos estuvieron bien agrupados, y cómo además vemos quién eventualmente podría estar formando grupos estadísticos distintos. A estos códigos, yo me comprometo a enviarles un listado de códigos y de las funciones que se pueden realizar. Por ejemplo, podríamos pedir un color 8, cambiarle de color. Color 8 hace referencia al color gris. Color 2, rojo. Que serían funciones que se incrementan allá a esa función de boxplot solicitada. Col igual 8, dejémoslo en gris. Mis estimados colegas, termino diciendo o termino indicando cómo podemos exportar este gráfico. Aquí tenemos, nuevamente, R nos presenta distintas formas de hacerlo, pero la más sencilla es simplemente en la función exportar y copiar al portapapeles. Finalmente, ese gráfico que hemos desarrollado rápidamente con una línea de programación puede ser pegado en el informe que estemos presentando en Word. Mis apreciados colegas, en la próxima sesión que tengamos, si Dios permite, dentro de 8 días, pues nos centraremos en desarrollar un diseño irrestrictamente al azar día, un diseño de bloques completos al azar, y de desarrollar todas las pruebas hasta llegar a comprender su interpretación y saber si lo estamos desarrollando de la mejor forma. Le doy paso entonces al doctor Jorge Vélez para que nos dé su saludo, ya la despedida, y se dé paso a las preguntas. Mis estimados amigos, pues de todo corazón les agradecemos su escucha. Básicamente lo que pretendemos